me acompañan en la mesa directiva, y en especial un agradecimiento a la Defensoría Pública por este importantísimo evento donde comenzamos a exponer, a dialogar el planteamiento soberano que hace la República del Ecuador en el contexto internacional cuando abordamos el fenómeno mundial de las drogas. Basados en el espíritu de nuestra Constitución como piedra angular para la formulación de las políticas y estrategias sobre drogas en el país, nos aproximaremos a lo que implica pensar en una política integral desde el buen vivir, mirando nuestra realidad y con el ser humano como centro de nuestro accionar. Para adentrarme en el tema de la nueva política pública de drogas que venimos promoviendo en el Ecuador, no puedo dejar de mencionar que la denominada guerra contra las drogas, que lleva en vigencia aproximadamente 40 años en la región, ha fracasado rotundamente. Un análisis de la misma debe considerar varias aristas en pos de lograr una adecuada dimensión del fenómeno de las drogas, que no solo contemple las figuras de interdicción y control en torno a las sustancias. En los últimos años, las crecientes evaluaciones de la guerra contra las drogas han establecido nuevas demandas y enfoques para aproximarse al tema desde otras perspectivas, donde se considere al sujeto como eje de las mismas. Se trata, pues, de utilizar la evidencia científica y las cifras para presentar el panorama y los resultados de esta política tradicional de tratamiento del fenómeno. La reducción de los cultivos de hoja de coca no implica la disminución de la disponibilidad de cocaína en los mercados ilegales, porque el narcotráfico ha mejorado el proceso productivo de fabricación de la misma. Las políticas de reducción de la oferta de la región, entre otras, se ha centrado en el control de los cultivos ilícitos de hoja de coca, a pesar de que en los últimos años se han reducido las hectáreas de estos cultivos. En la región andina no solo se ha implicado una reducción de la disponibilidad de cocaína en los mercados ilegales, el narcotráfico ha cambiado el proceso productivo de fabricación de la cocaína, empleando distintas herramientas y técnicas, tanto para la siembra como para la producción. Es importante aclarar que los cultivos ilícitos no solo se centran en la hoja de coca, sino también de amapola, como el caso de Centroamérica. La mayor parte de la base de cocaína, de la pasta base de cocaína producida en países cultivadores de coca, se convierte en clorhidrato de cocaína en los mismos países. Estas cantidades establecen la necesidad de mejorar la política de control de sustancias y precursores químicos en América Latina y el Caribe. A pesar de la tendencia decreciente de la presencia de laboratorios en el país, esto no implica una disminución de las incautaciones y usos. El narcotráfico hace un esfuerzo enorme por acrecentar sus operaciones en nuestro país, en un país que tiene una economía dolarizada, y a pesar de eso, nuestras fuerzas de seguridad han hecho una labor muy eficiente en mantener fuera de nuestros linderos patrios los cultivos de hoja de coca. Y vemos también en otro dato estadístico, a pesar de los enormes gastos de la represión al comercio de drogas, la oferta del mercado se mantiene. Vemos en el otro gráfico, por favor. Otro gráfico, el de las curvas. Vemos cómo a medida que se ha incrementado en los últimos años los gastos de represión
con la finalidad, en su momento se estableció así, de que se incrementarían los precios del clorhidrato de cocaína. Este resultado no se ha dado y muy por el contrario se ha establecido una estabilización en el precio después de haber descendido en los últimos años. Esto obviamente es un axioma económico, hay un mercado en equilibrio. La violencia que ha engendrado la guerra a las drogas se ha institucionalizado en varios países. Ante la inmutable política que reduce su visión y oculta en su marginalidad penal a un centenar de miles de muertos en las fosas comunes y cementerios, millones de consumidores y microtraficantes privados de libertad y cantidad de drogas y sustancias aprehendidas, así como también las cifras de los patrones de consumo, entre otros factores, sirven para conmensurar los daños. En América Central, las tendencias estadísticas muestran una posible relación entre las incautaciones de drogas y las tasas de homicidio. Este dato estadístico presentado por Naciones Unidas nos indica que en los países centroamericanos, a medida que creció las incautaciones de drogas, se incrementó la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en otra orilla están los daños inconmensurables de la política de guerra a las drogas, que violenta derechos, culturas e ideologías. Esta política reduce el fenómeno a una visión simplista del mercado y a la par se plantea en su formulación un objetivo contrario a su naturaleza, reducir la oferta y la demanda. Y esto lo digo con énfasis, la droga no es una sustancia química solamente, sino sobre todo es una sustancia política. Como ejemplo el APTDA, sobre las preferencias arancelarias por la lucha antidrogas, implementado como un mecanismo para responder a intereses externos. Por lo mismo, es en el marco de esta característica que debemos incidir para recuperar la sensatez como individuos y la soberanía como estados. Sensatez y soberanía para proteger nuestras culturas, nuestras naciones y consolidar la paz. El supuesto éxito de la política interdictiva en el aumento de las incautaciones no ha reducido los índices de uso de sustancias. Evidencia de ello son las altas prevalencias de uso de drogas a nivel mundial. Considerando que no solo se habla de la cocaína, sino también de anfetaminas, marihuana y heroína. Esto quiere decir que la apuesta al control de venta y tráfico de las drogas no incide de ninguna manera en la reducción del acceso que tiene la población a las sustancias. Las cifras de prevalencia, a pesar de su importancia epidemiológica, no permiten visualizar adecuadamente la verdadera dimensión de los usos de droga, ya que en un solo indicador se pretende abarcar al uso experimental, regular, problemático, y a ese porcentaje de la población que ya no se encuentra usando drogas. Quizás fue una herramienta estadística para magnificar, para hacer grande la problemática y en su momento quizás para justificar la guerra contra las drogas. El Ecuador ha venido investigando nuevas alternativas, una nueva metodología para abordar este fenómeno. Y tenemos la categorización del uso de una determinada droga que es el resultado de la relación de tres variables: tiempo de uso, cantidad usada y frecuencia de uso. Esto no quiere decir que hemos abandonado la investigación de la prevalencia. Seguimos también utilizando esa medida estadística y lo vamos a hacer,
es un compromiso que tenemos con todas las naciones, así un poco podemos ver las tendencias en el tiempo. Pero por esta razón el Ecuador, a través del Observatorio Nacional de Drogas, ha implementado, como decía, nuevas formas de determinar la magnitud del consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas. Se busca diferenciar las categorías de uso utilizando diferentes variables, como había manifestado: tiempo de uso, cantidad de droga usada y frecuencia. Ello nos dio como resultado 5 tipos de uso que responden a las distintas dinámicas sociales que comprenden cada una de las drogas. Los resultados de la investigación que se presenta en este cuadro permitirán garantizar que las intervenciones en las distintas poblaciones sean eficientes y efectivas con una adecuada priorización de los recursos. Es preciso recalcar que no todos los usos caen en el concepto de adicción. Por ende, le corresponde al Estado atender el fenómeno de las drogas desde varias aristas que contemplen tanto a la salud pública como al sistema educativo, social, económico, entre otros. En las investigaciones en el país se ha determinado que, al igual que la mayor parte de las naciones del mundo, menos del 1% de la población que declara consumos llega a tener una relación de dependencia con las sustancias. Es decir, esa porción de la población se podría decir que tiene un problema de salud pública. Con estos antecedentes cuantitativos, donde analizamos la realidad de lo que se ha denominado la guerra contra las drogas y la propuesta de este nuevo paradigma que en el Ecuador hemos venido proponiendo al interior y fuera del país sobre la política integral para abordar el fenómeno social de las drogas. La política de drogas en el Ecuador se basa en el equilibrio entre la prevención integral y la interdicción, siempre con un enfoque centrado en el ser humano. La integralidad implica comprender el contexto, evaluar las necesidades, los recursos que la comunidad tiene disponibles y determinar las brechas que son necesarias reducir. Esto se logra con la construcción de dispositivos comunitarios y de redes. El gran énfasis está en acercar los servicios a la gente, humanizarlos, en superar la lógica clínica de los trastornos y enfermedades para incluir la mirada sobre los determinantes sociales y del contexto, considerando que la evidencia científica nos demuestra que la lucha contra las drogas no ha dado los resultados esperados. El Ecuador, pues, generó un nuevo enfoque basado en una política equilibrada en respeto a los derechos humanos en el marco del buen vivir. El ser humano es el eje central del abordaje del fenómeno social de las drogas. En la siguiente tabla se grafica las diferencias sustanciales entre las visiones del fenómeno de las drogas, entre el pasado, el presente y lo que esperamos sea el futuro, en donde en el modelo anterior predominaba el objeto, la sustancia, sobre el ser humano. Es así que tenemos que antes el enfoque estaba centrado en la sustancia, en la droga. Hoy el enfoque centrado en el sujeto y el respeto a los derechos humanos, incluyendo la reducción de daños de las políticas de droga. Antes, normativa prohibicionista, con sanciones desproporcionadas. Hoy, discutir nuevos marcos legales y normativos que permitan reducir el daño de las políticas de drogas. Antes, prevenir equivale a erradicar el uso de las drogas en la población. Hoy, prevenir equivale a potenciar las capacidades de los individuos para tomar decisiones en el ámbito de drogas, disminuyendo el riesgo en el uso y consumo.
Las drogas son un flagelo social. El uso de drogas ahora como un fenómeno social. Antes, charlas y campañas aisladas como única herramienta de prevención. Hoy, proyectos preventivos integrales enfocados en la reducción del riesgo con participación activa de la ciudadanía. Antes, ausencia del Estado en zonas vulnerables. Hoy, fomentar esquemas de desarrollo alternativo, integral y sostenible, incluido el preventivo, que permita impulsar económicamente a las zonas declaradas vulnerables a actividades relacionadas con el narcotráfico. Y en este proceso Ecuador lleva adelante unos proyectos supremamente interesantes que están siendo observados por algunas naciones. Proyectos que incluyen a estas zonas vulnerables, que por cierto son declaradas como tal, siguiendo una metodología apoyada por un sistema informático desarrollado en el país. Estas zonas declaradas vulnerables reciben el apoyo del CONCEP y de otras instancias del Estado, ejemplo, MAGAP, Ministerio de la Producción, el MIES. Con estas instancias nosotros proponemos a la población, dependiendo de la vocación, del suelo o del adiestramiento poblacional, diferentes proyectos de desarrollo socioeconómicos que ya algunos de ellos han comenzado a rendir sus frutos para estas poblaciones. Y seguíamos con la tabla. Antes, criminalización de los usadores de droga. Hoy, integración de los usadores y consumidores de droga a la comunidad. Antes, lenguaje discriminador. Hoy se propone un lenguaje integrador y de respeto a los derechos humanos. Tratamiento de adictos basados en la abstinencia. Hoy, modelos de atención a las personas dependientes basados en procesos terapéuticos integrales, donde incluimos al individuo, a la familia, a la sociedad, disminuyendo los daños asociados. Antes, acciones subjetivas establecidas a corto plazo. Hoy, incentivar nuevas formas y metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa para abordar el fenómeno de las drogas a partir de evidencia científica. Recursos direccionados a los procesos de interdicción. Hoy, equilibrar las inversiones en reducción de la oferta con prevención y reducción de daños. Hacer frente de forma eficaz y eficiente a los retos que plantea el cambiante mundo de las drogas representa un desafío a nuestro país. Por tanto, nos ha sido primordial crear un nuevo modelo de gestión, traducido en el Plan Nacional de Prevención Integral, en donde se establecen todas las políticas y enfoques de manera equilibrada y que deberán guiar el trabajo de todas las entidades involucradas. Es a través del Plan Nacional de Prevención Integral que se aterrizará la política pública de drogas, en una coordinación interinstitucional. En esta lámina vemos la propuesta de modelos de gestión integral para intervenir en el fenómeno social de las drogas que contempla el Plan Nacional de Prevención Integral. Y vemos cómo los diferentes eslabones de la cadena de valor del narcotráfico o la cadena del antivalor, mejor dicho, del narcotráfico, donde están el cultivo ilícito, la producción de drogas, el tráfico de drogas, el microtráfico y el uso y consumo. Ante estos eslabones, el Estado ecuatoriano actúa dentro del ámbito de prevención y dentro del ámbito de interdicción con diferentes procesos, con una coordinación interinstitucional. Y también apoyados por procesos transversales, como es la investigación, la coordinación, la cooperación y la inteligencia. Considero que este diálogo de fundamental importancia
propiciado por la Defensoría Pública, debe constituirse en el espacio para dar respuesta a la necesidad de encontrar un camino diferente a la guerra contra las drogas. En este sentido, resulta impostergable que ese giro se oriente hacia una real y efectiva política de prevención integral, propiciando de esta forma un equilibrio entre prevención e interdicción. Concluyo mi intervención invocando el célebre pensamiento de Nelson Mandela. Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamentos. Gracias.